SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues nada, una semana más y en este caso pues a una zona especial y muy llamativa por el estilo que imprimió el personaje de nuestro cronovisor de hoy. Hoy vamos a construir con colores, con muchos colores y formas muy extrañas e insólitas, ¿no? Vamos a hablar de Gaudí. De Gaudí, de Antoni Gaudí, ni más ni menos que uno de esos personajes que marcó todo un hito en el mundo de la arquitectura, del modernismo. Siempre se habla de, no, es el gran maestro del modernismo catalán, claro, del modernismo catalán y del modernismo universal, porque creó todo un estilo, es verdad, que muy personal, muy suyo, muy genuino. Eso también le generó, como te puedes imaginar, pues alguna que otra controversia, porque no fue muy bien entendido en aquel momento, pero estamos aclarando que es eso, no solo el máximo exponente del modernismo, sino que fue un revolucionario, utilizó un lenguaje arquitectónico único, muy onírico, muy personal, muy esotérico, muy alquímico, dice que muy masónico, en fin, todo ese tipo de cosas las iremos comentando a lo largo de este cronovisor. Pero lo que sí está claro es que no dejó indiferente a nadie. Y tanto en su forma de entender la arquitectura, de entender la geometría, porque también eso es importante destacarlo, y porque no solo fue arquitecto, sino que también hizo muchos trabajos artesanales. Él también hacía sus piezas de cerámica, en fin, es famosa la técnica del trencadís. Él también hacía vidriera, forja de hierro, carpintería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que se involucraba en el proceso arquitectónico desde el principio hasta el final. Lo veíamos hace poco con el Bosco, ¿no? Cualquier artista que se sale un poco de la norma, que transgrede quizás esas pautas, esos pilares básicos entendidos como socialmente aceptados, siempre es atacado, ¿no? Sí, siempre es atacado. Ya sabes que el que se lleva el martillazo es el clavo que sobresale, ¿no? Eso es un principio taoísta y eso es cierto. Aquel que es pionero, que es vanguardista, que es revolucionario, o sea, tanto en literatura como en artes, como en cualquier otra disciplina, pues normalmente tiene sus defensores y detractores. Eso pasó también con la Torre Eiffel, que ahora es el símbolo de Francia. Bueno, estuvieron a punto de derribarla porque les consideraban que era una construcción feísima, a nadie le gustaba. Algo ha pasado también con la Sagrada Familia. Sabes que la Sagrada Familia se ha intentado destruir en varias ocasiones, ¿no? Y sin embargo, ahí está y es uno de los símbolos de Barcelona. O sea, que al final lo que luego se convierte como una obra de arte indiscutible por todos, en su momento hubo mucha gente iconoclasta que intentó destruirlo bajo todos los conceptos posibles, ¿no? Bueno, pues en el caso de Gaudí, por suerte, ha sobrevivido toda su obra, tanto la que está en Cataluña como fuera de allí, y todas ellas con un sello muy personal, muy, iba a decir intransferible, ¿no? Porque ha sido transferido también a sus discípulos, pero siempre que vemos una construcción de ese estilo, a que normalmente, Nacho, decimos, fíjate, una construcción gaudiana, ¿no? Como muchas veces también se habla de daliniana, pero pues ha quedado también ahí un poco como un adjetivo que se lo debemos, pues eso, no solo por la construcción de la Sagrada Familia, en fin, por la colonia Güell, por la Casa Batlló, por la Pedrera y por tantos y tantas cosas. Por cierto, algunos de esos monumentos arquitectónicos, como tú bien sabes, están en León. Claro que sí, y ahí tenemos una estatua de Gaudí delante de ese palacete. Luego hablaremos de él, claro que sí. Pues Jesús, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para conocer la vida de Antonio Gaudí, de Antoni Gaudí? Pues la fecha es el 7 de junio de 1926. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús, menudo frenazo acaba de dar ese tranvía. Hay gritos, hay remolino de gente, parece haber un herido, imagino que es nuestro protagonista, ¿no? Nuestro protagonista, sí. Sí, hemos venido a este momento. Sí, no es el de su muerte, es el de su atropello, el de su accidente, pero es que es muy importante porque indica muchas cosas de su vida, de su forma, ¿no?,
de inmiscuirse y casi de ensimismarse, porque está claro, o sea, vamos a revivir momentos antes de que se produzca este atropello. Por cierto, un tranvía que va a 10 por hora, o sea, que tampoco iba como loco, pero al final es atropellado. Es cierto que estamos en el momento en que ha recibido ese terrible impacto en las costillas y en la sien, está herido de gravedad, es indudable, él está tendido en el suelo de manera inconsciente, pero qué curioso, nadie le conoce, nadie sabe quién es. Nadie sabe que es Gaudí el que está ahí tendido. Y creen que es un mendigo, ¿no? Creen que es un... Exactamente, cree que es un vagabundo, no quiere saber nada de él. Dice, bueno, mira, este pobrecillo aquí ha quedado, tiene las ropas gastadas, está abrochadas con imperdibles en lugar de botones, tiene las zapatillas polvorientas, ¿no? Te puedes imaginar, ¿no? De su labor en la Sagrada Familia. En fin, incluso las zapatillas están envueltas en tiras de tela. Le toman por un mendigo. De hecho, solo hay un par de personas que se prestan a ayudarle, intentan parar un taxi, pero pasan 3 taxis y ninguno para porque dice, me va a manchar aquí la moqueta de sangre y no es plan, ¿no? Y no para ninguno. De hecho, hay un cuarto taxi que para, pero gracias a un guardia civil que le obliga a llevarlo, ¿no? Y le obliga a llevarlo al cercano dispensario que está en la Rota de San Pedro. Por cierto, el accidente ocurre, evidentemente, en Barcelona. Ahora mismo son las 6:05 de la tarde y bueno, él siempre caminaba de una manera muy despistada, con ensoñaciones artísticas, y cruzó muy pausadamente la calle esta de la Gran Vía de las Corts Catalans, en la intersección entre las calles Bailén y Girona. Y ahí es donde se produce este accidente con este tranvía que cubría el trayecto de la línea 30. A 10 por hora, ya te digo, no iba más, ¿no? Bueno, pues si adelantamos un poco las manecillas de nuestro cronovisor, vemos cómo le llevan a este dispensario, hacen los primeros auxilios, el asunto es más grave de lo que parece, y le llevan directamente a un hospital, ¿no? Para que le atiendan. En los bolsillos, es importante esto remarcarlo, claro, le quitan un poco la ropa y ven lo que tiene en el bolsillo. En el bolsillo lleva un libro de los Evangelios, un rosario, un pañuelo y la llavecita de su escritorio, porque su taller y su vivienda en ese momento estaba en la Sagrada Familia. Es muy representativo, ¿no? Porque, claro, dice los Evangelios. Está claro que era muy católico Antonio Gaudí. El rosario, rezaba el rosario todos los días. De hecho, él cuando le atropellan iba a la iglesia de San Felipe Neri, que es donde normalmente pues, él se confesaba, etcétera, etcétera. Pero claro, por eso hemos venido en este momento, porque a los 3 días él fallece, ¿vale? O sea, estamos en el día del atropello, el día 10 de junio es cuando él fallece, y cuando ya todo el mundo se da cuenta de que aquel que había sido atropellado, aquel que parecía un mendigo, era Antonio Gaudí, te puedes imaginar en el funeral, el cortejo fúnebre, por ejemplo, es multitudinario, la capilla ardiente es visitada por centenares de barceloneses, multitud de personas quieren dar el último adiós, arrojan flores, coronas de flores, que por cierto las prohíben para que no impida pues, el paso, ¿no? de este cortejo fúnebre. Hasta el propio rey Alfonso XIII manda sus condolencias, los obispos de Mallorca, el obispo de Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, Nacho, muere como un pobre y tiene el entierro de un rey, porque se dieron cuenta de que el que había fallecido ahí a los 73 años era ni más ni menos que Antonio Gaudí. Él había nacido en Reus en el año 1852 y, como vemos, falleció 3 días después, ¿no? El 10 de junio del año 1926, y marcó un antes y un después en la historia de la arquitectura, en la historia más allá de la arquitectura, ¿no? En la historia del diseño, ¿no? Me atrevería a decir, porque el edificio lo puedes vestir de 1000 formas, ¿no? Pero son precisamente esos diseños tan extraordinarios, tan originales, ¿no? Para la época, lo que marcaron un poco el devenir de la obra de Gaudí. Y tanto. Ya te digo que al principio no lo veían muy bien, no lo veían muy claro el futuro de Gaudí. De hecho, te cuento como anécdota, en 1878 Gaudí obtiene el título de arquitecto, lo obtiene en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y le dan ese título. Bueno, pues el director de esta escuela, que se llama Elías Rollent, cuando se lo entrega, bueno, ¿no? Cuando no se lo dice a él directamente, ¿no? Se lo dice a sus colegas, pero cuando se lo entrega, dice a sus colegas, hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá.
O sea, que no lo tenían muy claro, ¿no? Bueno, pero O sea, por lo sabía menos que... lo barruntaba, lo anunciaba, ¿no? Porque hay otros que dicen, menuda estupidez, menuda locura, ¿no? Y al final, pues mira, en este caso Gaudí es mucho más famoso que Llorens, ¿no? En el sentido de que, nadie se acuerda de este profesor y sí del extraordinario alumno, ¿no? Sí. No, claro, pero bueno, lo contaba un poco como anécdota, pues para que veas que en aquel momento no se sabía muy bien por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Está claro que apuntaba maneras, está claro que sacó unas brillantes notas y está claro que su destino era ese, ¿no? A pesar de que su familia era de caldereros, o sea, que no tenía unos antecedentes de arquitectos para que él siguiera esa vocación. Pero bueno, es cierto que a partir de ahí él pone su despacho en la calle Cal, en el antiguo barrio judío de Barcelona. Desde ese momento le van surgiendo encargos. No es para nada conocido, pero sí tiene esas ayudas que son importantes, ¿no? En la vida de cualquier profesional. En este caso, la ayuda es de Eusebio Güell, en fin, de la famosa Parque Güell, porque es el que le da un poco el apoyo económico, por supuesto, los contactos, se convierte al final en el principal mecenas de nuestro arquitecto, y eso hace pues que él empiece ya a prosperar. Primero, a nivel económico, está claro que había que ganarse la vida, pero también como no, a nivel de reconocimiento internacional, porque claro, cuando empiezan a ver pues todo esto, estas obras que él está haciendo, sobre todo el Palacio Güell, ¿no? Que es la residencia familiar del conde Güell, y también el Parque Güell, con todo ese simbolismo que tiene, es tremendo, ¿no? Y eso, ya digo, que le da una proyección, ¿para qué? Para que en Cataluña siga haciendo muchas más obras. Pues estamos hablando, por ejemplo, de la Casa Batlló, o también de la Casa Milà, que por cierto, hay una anécdota, Nacho, muy curiosa de la Casa Milà, porque se llama así la Casa Milà por el promotor, ¿no? Por Pere Milà. Pero desde el primer momento la estructura, el diseño que tenía esa casa no gustaba a la gente y le empezaron a poner motes a la casa. Uno es la empanada, imagínate, ¿no? El otro era el avispero y el otro la pedrera, que es como se ha quedado también con la pedrera, ¿no? Que por cierto fue su última obra civil, porque a partir de ahí todas las obras que él hizo tenían una connotación religiosa. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de un edificio naturalista, a la vez es una recapitulación, en fin, de todas las formas que él conocía, a través de las cuales se había hecho famoso, formas vegetales, animales, minerales, en fin. La idea, y eso es una de las características que tiene Gaudí en su arquitectura, es que no puede haber líneas rectas ni ángulos. ¿Por qué? Porque eso no existe, los ángulos rectos y las líneas rectas no existen en la naturaleza. Y él se inspiró muchísimo en la naturaleza. Desde luego. Si te parece, antes hablábamos, ¿no?, de esa obra que hay en León, la Casa Botines, diseñada por él. En León también hay un experto de la figura de Antoni Gaudí, que es César García Álvarez, buen amigo nuestro, es profesor de Historia del Arte en la Universidad de León, y él publicó hace unos años un libro publicado, editado por Siruela, Gaudí, símbolo del éxtasis, ¿no? En una conferencia, presentación de esta obra magnífica que recomendamos desde aquí, Gaudí, símbolo del éxtasis, hemos sacado este fragmento que nos adentra un poco, ¿no?, a conocer ese simbolismo que rodeaba a la figura de Gaudí, y también, como sucedía con el Bosco, lo comentábamos hace poco, la exageración, ¿no?, también que muchas veces la belleza, bueno, yo creo que sobrepasa, ¿no?, hace sobrepasar y hace exagerar a muchos interpretadores del arte, ¿no?, para buscar o encontrar cosas donde no hay, y no necesitas más que ver lo que tienes delante para darte cuenta del significado que hay detrás, que no es poco. Vamos a escuchar, como digo, este corte a César García Álvarez. Esto es un techo de la Casa Batlló, y como luego mostraré, aunque sea con gran rapidez, la Casa Batlló está concebida como una aglomeración de metáforas, de niveles simbólicos, uno de los cuales, de los más importantes, es el de convertirla en una especie de lecho marino invertido. De tal manera que, como tantas veces ocurre en Gaudí, la inversión de la arquitectura refleja que lo que debería estar abajo, es decir, una especie de sumidero o remolino, como los que aparecen en los lechos de los ríos o en los fondos marinos, él los ubica en el techo, como una forma de indicar, sobre todo, cómo la variedad de los elementos materiales, la pluralidad de lo material, acaba siendo arrastrada hacia los elementos celestiales, como luego veremos, por un conjunto de fuerzas que nacen de lo más profundo de la naturaleza, del espíritu del hombre y al mismo tiempo de Dios.
De tal manera que esas ventanas que se abren en el techo y al mismo tiempo también en alguna de las paredes, en realidad representan un esquema simbólico cuya universalidad está enriquecida por Gaudí por la introducción del dinamismo, otro aspecto, como veremos, el de movimiento y la vida, absolutamente capital para poder entender su arquitectura. Esa ventana abierta que deja filtrar una luz a través de los cristales de carácter dorado y que es como ese remolino o sumidero colocado en el techo, que por tanto, como digo, invierte la arquitectura, es un símbolo perfecto de las fuerzas que, desde lo más oculto de la naturaleza, aspiran a convertir la arquitectura en vida y aspiran a convertirla en reflejo de la imagen divina. Y es que, como muy bien decía también Fernando, el pensamiento de Gaudí es absolutamente inagotable. Pero lo que también es inagotable es la variedad de concepciones que aparecen en la bibliografía, porque hay tantos Gaudís dibujados por tantas escuelas de pensamiento diferentes que yo en el libro apenas le dediqué unas pocas páginas porque no me interesaban todas las concepciones, sino todas aquellas relativas al símbolo. Pero solamente en relación con la simbología, desde el más ortodoxo, que fue Bassegoda, director de la cátedra Gaudí, que solamente reconocía la presencia de algunos niveles de significados simbólicos extraídos de la tradición iconográfica más ortodoxa, es decir, los libros de estampas, los manuales, los repertorios, y que él encontraba pues, por todas partes, pero que negaba que hubiera ninguna más, hasta aquellos que, y a esos no les hago prácticamente ningún caso, porque aquello de lo que acusan a Gaudí, que es haber sido una especie de drogadicto, visionario, masón y esotérico, en realidad yo creo que muchas veces son los propios autores los que fuman algunas sustancias extrañas para descubrir tales niveles de tonterías en la obra gaudiniana. Jesús, la obra de Gaudí es tan insólita, incluso hoy, ¿no?, más de 100 años después, que sigue sorprendiendo, ¿no? Y es lo que hace que, como sucedía con el Bosco, que se le hayan achacado pues, relaciones con un montón de sociedades secretas, con una serie de símbolos muy extraños, que realmente los hay, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Bueno, no hay que exagerar, o sí, depende, porque la verdad que no estamos hablando de un símbolo o dos símbolos, es que prácticamente todas sus obras están llenas de símbolos. Símbolos, ojo, religiosos, la gran mayoría, pero también símbolos que podríamos utilizar un poco el término de alquímicos, esotéricos y masónicos, porque sabes que uno de los grandes debates que se han barajado alrededor de la figura de Gaudí es era masón, si era masón o no era masón. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Parece que no. Otra cosa es que él tuviera vínculos con masones, ¿vale? Posiblemente Eusebio Güell, su mecenas, fuera masón, pero Gaudí parece que no, porque de las 35 logias que tenía Barcelona en aquella época, en ninguna aparece inscrito Gaudí. Entonces es muy llamativo, ¿no?, que no aparezca. Pero sí es verdad que él tenía pues esas inclinaciones, vamos a llamarlas esotéricas y masónicas, y eso queda muy reflejado, ¿no? Queda reflejado, por supuesto, en el Parque Güell, y queda reflejado en la Sagrada Familia. En los símbolos, por ejemplo, del Parque Güell, así de entrada, o sea, todo el mundo que ha visitado ese parque, yo el primero, ¿no?, cuando lo vi me quedé con los ojos, vamos, como abiertos, como ojiplático, ¿no?, porque yo lo que veía allí me sorprendía, ¿no?, porque era como entrar en otro mundo, en una realidad paralela, porque allí a la entrada ya te encuentras una tanora, la tanora era el horno alquímico, ¿no?, te encuentras la X estaba representando a la cruz de San Andrés, con toda la simbología que tiene, te encontrabas también la manita muscaria es el hongo, precisamente, que te crea estados alterados, expandidos de conciencia, incluso algunos dicen que en su juventud él ingirió este hongo. Que te encuentras al pelícano, que el pelícano también es una especie de simbología de la Eucaristía, ¿no? Ese pelícano que se pica el pecho para que con su sangre, y claro, dar de beber a sus crías. Está la salamandra, está el lagarto, está el árbol de la vida, está el dragón, el laberinto, el caduceo. En fin, todos esos son símbolos masónicos y son símbolos, vamos a llamarlos esotéricos, no solo masónicos. Está claro. Y si vas a la Sagrada Familia, pues 3/4 de lo mismo. La Sagrada Familia para él era la Nueva Jerusalén, era el lugar, de alguna forma, donde tú trascendías, ¿no?, donde tú transmutabas a nivel espiritual. Allí hay cuadrados mágicos. El cuadrado mágico es verdad que lo hace luego uno de sus discípulos, que es Josep María Subirats, pero es un cuadrado mágico que está totalmente copiado, o por lo menos inspirado, en el cuadrado mágico de uno de los grabados que hizo Durero, que se llama Melancolía, y aparece ese cuadrado mágico. Lo que pasa es que Durero, sabes que el cuadrado mágico es cuando suma igual
un número tanto en las casillas verticales, horizontales como diagonales. En el caso de Durero suma 34. En el caso de Gaudí en la Sagrada Familia suma 33. ¿Por qué 33, Nacho? Por la edad de Cristo. La edad de Cristo, sí. Y los 33 escalones de la masonería, ¿no? También ahí podemos meter ahí un poco todo, ¿no? Exactamente. Y luego tiene la otra interpretación. Por eso digo que todo lo que hace Gaudí es cierto, ¿no? Que él fue, pues eso, muy cristiano, muy católico, ya te digo, de misa de rosario. Acuérdate un poco lo que se encuentra en sus bolsillos, pero también tenía ese concepto metafísico de la vida, ¿no? También tenía el concepto de que había que plasmar en sus obras el reino vegetal, el animal y el mineral, pero a su estilo. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque fíjate, muchos de los grandes artistas, de los grandes creadores, de los grandes transgresores del mundo del arte eran muy religiosos, muy católicos, ¿no? Lo veíamos con el Bosco, veíamos la figura de Felipe II, ¿no? En ese contexto también del siglo XVI, lo vemos en Gaudí, una persona que va a misa a diario y que, bueno, pues de pronto le vemos enmascarado, ¿no? Casi podríamos decir, en una suerte de símbolos que se alejan o no de esa tradición esotérica que tiene el cristianismo, que muchos defienden, ¿no? Ese esoterismo que también trasciende a partir de las lecturas del Nuevo Testamento. Sí, totalmente. Claro, fíjate que incluso Newton, ¿no? Estamos hablando del padre de la ciencia moderna. Newton no solo hizo sus pinitos con la alquimia, escribió muchísimos textos alquímicos, sino también con la teología. Él interpretaba el Antiguo Testamento y en concreto el libro de Daniel, que en clave apocalíptica incluso llegó a establecer una fecha que según él sería el fin del mundo, ni más ni menos. Pero bueno, me refiero que gente con una mente también cartesiana y científica también muchas veces les interesa esa otra parte, pues eso, más heterodoxa o más simbólica. En el caso de Gaudí está claro, porque es que además él se codeó con muchísimas figuras importantes del momento. Yo tengo varias biografías de Gaudí. Hay una que la escribió Ernesto Milá, que se titula El misterio de Gaudí, en el año 1994, y él hablaba en esta biografía que hace de Gaudí siempre, yo te digo, con una clave muy personal, ¿no? Él busca claves esotéricas, simbólicas, y una de las cosas que dice son las influencias que tuvo en su vida y en su obra. Y Ernesto Milá dice que esas influencias las recibió, por ejemplo, del entorno del alquimista Fulcanelli, ni más ni menos, ¿no? El gran Fulcanelli, que también tuvo conexiones con España. También dice que tuvo influencia de las hermandades artesanales, de la masonería, de los anarquistas místicos, de los socialistas utópicos, que contactó con enseñanzas rosacrucianas, herméticas y alquímicas. Todo esto lo dice Ernesto Milá. Yo no sé, evidentemente, en qué fuente se la ha bebido, pero sí queda claro el contexto en el que vivió Antoni Gaudí y está claro que le interesaban muchísimo estas cuestiones, ¿no? Algunas que te acabo de comentar, en la Sagrada Familia pues aparecen las estrellas, aparecen pináculos, por ejemplo, coronados con frutos como el trigo, las uvas, que también están simbolizando la Eucaristía. En fin, tantas y tantas cosas que llaman mucho la atención. Pero a mí lo que me llama la atención es otro libro que también muy curioso, además de un título muy llamativo, que se titula El problema es Gaudí, fíjate qué título, escrito por Josep Moya Angeler, y va a un tema que yo desconocía hasta el momento que descubrí este dato y que te quiero ahora revelar a ti y a todos los que nos están escuchando, porque bueno, primero dice que lo que ocurrió en ese supuesto accidente del tranvía no fue porque él estuviera ensimismado pensando en sus cosas y rezando, sino que alguien le empujó, que alguien le arrojó directamente a ese tranvía para que sufriera el accidente, porque parece que había mucho interés quitárselo de en medio, ¿no? En aquel momento, y de hecho dice que cuando murió la burguesía respiró tranquila, incluso en la Sagrada Familia, ya digo, no se veía con buenos ojos, pero dice una cosa muy interesante que son las últimas palabras de Gaudí. Las últimas palabras de Gaudí en su lecho de muerte fueron: 30.000 días, evitadlo. Fíjate. ¿Y qué significado 30.000 tiene días, eso? evitadlo. Vale, pues el significado que da Josep Moya Angeler es el siguiente. Recordarás el atentado yihadista ocurrido en la Rambla el 17 de agosto del 2017, en el cual fallecieron 21 personas. La célula terrorista fue auspiciada por el imán de Ripoll y tenía como objetivo volar ni más ni menos que la Sagrada Familia y volarla con explosivos. Bueno, pues nadie supo entonces, cuando Gaudí dijo estas últimas palabras, que
medían exactamente 30.000 días. Es decir, que si sumamos el tiempo del momento en que fallece Gaudí al momento del atentado de la Rambla, son 30.000 días. ¿Tú lo has comprobado? Casualidad, ¿Lo has sumado? No lo he comprobado, no he tenido tiempo vamos de a hacer un llamamiento vamos a darle un todos voto los de confianza a Josep María Angeler. Pero vamos a hacer un llamamiento a los oyentes a ver si... Porque claro, hay que contar años si es así, y todo eso, es sorprendente. A ver si es real. Desde la fecha de la muerte, desde la fecha ¿qué era? ¿La fecha de la muerte o la fecha del accidente? Bueno, da igual, son 3 días de diferencia, tampoco. No, cambia pero mucho cambia mucho, claro, cambia mucho. O sea, vale. Eso es como la teoría del punto que es desde gordo, la fecha del atropello, ¿eh? En el libro habla de la fecha del atropello. Venga, pues 7 de junio de 1926. Vamos a ver. Si se ajusta, de todas formas, para mí, si se ajusta a 30.000 días, yo el sombrero. Joder, no, desde luego. Qué frase y más premonitoria, fíjate. Pero desde bueno, luego. Es un dato, es una curiosidad más de las muchas que adornan la vida de Gaudí. Fíjate, de hecho, Gaudí decía una frase muy llamativa también, ¿sí? que de alguna forma justifica también su arte. Él decía que la originalidad consiste en volver al origen. O sea que al final, claro, sí, eso también indica mucho su arte. Nos desviamos tanto, ¿no?, buscando la originalidad y nuevos lenguajes artísticos que nos olvidamos del punto de partida del que hemos salido, ¿no? Lo comentábamos antes, Jesús, no solamente hay obras de Gaudí en Barcelona, ¿no? También tenemos en León la Casa Botines, con esa representación de San Jorge y el dragón, ¿no?, obra del escultor Llorenç Matamala, que una vez más, ¿no?, tenemos esos símbolos, ¿no?, tan extraños, tan insólitos. En este caso, la imagen de San Jorge y el dragón, yo creo que lo he comentado aquí en alguna ocasión, también en Ser Historia, ¿no? Hans Goethe, un egiptólogo estadounidense de origen austriaco, decía que la figura de San Jorge en la tradición cristiana nace de la figura de Hor, de Horus, ¿no?, el dios egipcio, pues acabando, ¿no?, con la vida de Set, su tío, representado pues por un cocodrilo, por un hipopótamo. Es decir, es el mismo símbolo, ¿no?, que vemos en la figura de San Jorge, y algo muy común, ¿no?, en la iconografía y en la obra de Gaudí. Él utiliza mucho el dragón, los lagartos, los reptiles, porque sabemos un poco la simbología que tiene, lo sabía también exactamente. El dragón ya sabes que tiene como 2 interpretaciones, bueno, tiene más, ¿no?, pero hay 2. Y la interpretación cristiana, el dragón está asociado al anticristo, por tanto, a la fiera, al mal, al paganismo, en fin, a lo que tú tienes que destruir. Y por otra parte, el dragón está representado también con las energías telúricas. Pero bueno, tanto en un caso como en otro, lo que está claro, y te cuento también un dato muy significativo de Gaudí, es que él tenía aversión a viajar, no quería salir de Cataluña, y por eso hay muy pocas obras fuera de Barcelona. Y de las 4 obras que hay fuera de Cataluña, una es el Palacio Episcopal de Astorga, el otro es la Casa Botines de León, el otro es la Catedral de Santa María de Mallorca. Bueno, no la diseñó Gaudí, pero sí dejó un poco su huella, y por supuesto estaría el Capricho, que está en comillas en Cantabria. Todo lo demás, todo el resto de la obra, está en Cataluña porque le horrorizaba viajar y sobre todo cruzar las vías del tren. Además, Gaudí desapareció. Bueno, no es que desapareciera, es que fue ignorado olímpicamente por buena parte de los popes de la historiografía arquitectónica. Desde Nikolaus Pevsner hasta la mayor parte de las historias de la arquitectura escritas en los años 30, los 40, los 60, los 70, despreciaban o ignoraban o pasaban simplemente de Gaudí, precisamente porque parecía ser la antítesis exacta del racionalismo que ellos preconizaban, sin darse cuenta en muchos aspectos que Gaudí fue el arquitecto quizá más racionalista que jamás haya existido. Lo que pasa es que nunca se limitó a ese racionalismo puro. Otros, por el contrario, percibieron, como Juan Eduardo Cirlot, la profunda deuda que Gaudí mantuvo con algunas de las concepciones científicas presentes en su época. Por ejemplo, estas láminas de uno de los filósofos materialistas, darwinistas y pseudoespirituales también más importantes del siglo XIX, que fue Haeckel, estas láminas las conoció Gaudí. Y en ellas podemos encontrar uno de los aspectos fundamentales que ahora voy a intentar sintetizar a continuación, que para Gaudí vertebraron su actitud hacia la arquitectura y que convirtieron al símbolo en una herramienta fundamental, como es la presencia de cómo las formas esenciales, básicas, de la tradición iconográfica cristiana, católica particularmente, estaban íncitas, materializadas dentro de las formas naturales.
cómo las leyes del crecimiento, propugnadas por los positivistas y luego teorizadas por Darcy Thompson y por otros, en realidad lo que hacían era descubrir que los esquemas cuatriformes, los esquemas de la presencia de la cruz, sobre todo en las formas de crecimiento de las células y de los organismos como las anémonas, los platelmintos, etcétera, etcétera, indicaban que de algún modo la naturaleza participaba de las formas simbólicas de carácter elevado, espiritual o religioso. Por otro lado, considero y propongo como hipótesis para poder interpretar correctamente la obra de Gaudí que Gaudí siempre se vio asaltado y, por así decirlo, impelido por dos pares de contrarios, formados por un lado por la naturaleza y la geometría y por otro lado por la imaginación y el espíritu. Escuchábamos un nuevo corte de esa presentación del libro de César García Álvarez, Gaudí, símbolo del éxtasis, publicado por Siruela, en donde Jesús hablaba al principio, ¿no?, de ese Gaudí olvidado, ¿no? Después de su muerte. Siempre fue criticado, siempre fue puesto en duda, aunque la obra, ¿no?, hablaba por él, y es lo que hace que hoy sea uno de los arquitectos con más carisma y con más personalidad, ¿no?, de la historia de la arquitectura, ¿no? Ni fue profeta en su tierra en un principio, ahora sí que lo es, pero le costó mucho despegar incluso después de muerto. Sí, no, está claro. Ya te digo que todos los que son pioneros y vanguardistas pues les suele ocurrir lo mismo, ¿no? Sus defensores, en fin, siempre le han considerado un genio, que estaba fuera de toda duda, pero sus detractores le criticaban pues como un personaje extravagante, con una ambición desmesurada, tendente a la depresión, como muy católico, y eso pues a mucha gente no le gustaba, ¿no? Esa forma, ¿no?, de entender la vida. Bueno, es verdad que tuvo una serie de episodios en su vida traumáticos, en fin, porque murieron sus hermanos relativamente jóvenes, la pérdida de sus padres, pero sobre todo, y esto también es importante reseñarlo, él solo tuvo un amor en su vida, ¿no? Parece que solo se enamoró de una mujer y esa mujer encima pues le despreció olímpicamente, que era Pepeta Moreu, la Moreu, como la llamaban, ¿no? Bueno, pues se intentó conquistarla de todas las formas y no hubo manera, ¿no? Pepeta Moreu se casó al final con un industrial, bueno, tuvo varias bodas, pero por supuesto en el momento en que le tiró los tejos Gaudí no le hizo ni caso, y ese desengaño amoroso probablemente es lo que supuso un punto de inflexión en la vida de Gaudí, porque hasta desde ese momento él se vuelve mucho más introvertido, se vuelve mucho más religioso, más místico. En 1894, por ejemplo, quedó postrado en la cama durante 3 días practicando un ayuno muy riguroso. Es decir, se mete mucho más en el tema espiritual, en el tema religioso, en el tema escéptico. Eso crea también, por supuesto, una influencia en toda su obra. Y bueno, pues por ahí un poco van los tiros. De hecho, también cuando, por ejemplo, muere su padre, en 1906, él se sabe que entra en una especie de depresión, donde no acaba, ¿no?, de encontrar un sentido a la vida, y bueno, pues se refugia, como hacía tantas personas que entraban en esa depresión, se refugiaba en la iglesia, en los evangelios, pero en su caso quedaba reflejado también en su arquitectura, no lo olvidemos. Por eso para él su obra cumbre, de todas las obras que él construyó, hizo bastantes, ¿no?, su obra cumbre era ni más ni menos que la Sagrada Familia. Él sabía que esa era la obra que iba a quedar para la posteridad. De hecho, su casa, su taller, estaba ahí metido, ni más ni menos, en la Sagrada Familia. Estaba en un receptáculo muy humilde, muy, muy modesto. Y también como anécdota te cuento que ese taller de Gaudí fue saqueado. Es decir, a pesar de que era su taller vivienda, durante la Guerra Civil, en fin, estamos hablando ya de una época posterior, pero la Guerra Civil, su casa taller es saqueada, se queman documentos, destrozan muchísimo del mobiliario, muchísimas de las maquetas que Gaudí guardaba. Por cierto, maquetas tridimensionales, porque a él no le gustaba diseñar en plano, le gustaba diseñar con formas tridimensionales para que se viera mucho mejor la estructura, las dimensiones, el volumen, y todo eso lo destruyeron en aquella fecha, bueno, en la Guerra Civil, donde se hicieron tantos y tantos desmanes. Y bueno, ya como último dato, Nacho, 7 obras de Gaudí son patrimonio de la humanidad. 7, ni más ni menos. A ver qué otro arquitecto presume de lo mismo. Bueno, sí hay uno, Le Corbusier. Bueno, pero no le llega ni a los tablones a Gaudí. Bueno, exagerando. Bueno, cada uno en su estilo. Pero bueno. Cada uno en su estilo, claro que cada uno en sí. su estilo, pero bueno. Pero 7 obras patrimonio de la humanidad, declaradas así por la UNESCO, chapó.
Desde luego, Gaudí es una de esas figuras que marcan un antes y un después en la historia de la arquitectura, pero en la historia del pensamiento, ¿no? Y lo decíamos antes, en la historia de las formas, del estilo, del diseño, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Nacido en Reus en 1852 y fallecido en Barcelona en 1926. Él ha sido el protagonista de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo, que nos ha servido de crononauta. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Un placer, como siempre, y nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.